Hola querido hermano, querida hermana, que Dios te bendiga. Soy Leonardo Borges y vamos a continuar con nuestra lectura de Ruta 27, según el Evangelio de San Marcos. En este nuevo video quiero empezar con la lectura del capítulo número 5 y allí leemos, vemos, aprendemos acerca de Jesús cuando se encuentra del otro lado de la orilla del mar y viene en su encuentro un joven poseído de un demonio que se llamaba Legión, y Jesús, con toda su autoridad, en aquella pequeña conversación confrontando las tinieblas, le ordena, o más bien le da autorización a que el demonio llamado Legión entre a un hato de cerdos, y por consecuencia todos estos cerdos que llegaban a un número de 2000, alrededor de 2000, se precipitan en el mar. Y también en el capítulo 5 vemos a Jesús sanando milagrosamente una mujer que sufría desde hacía 12 años de flujo de sangre. Y esta mujer, en su entendimiento, pensaba que simplemente tocando el manto del Señor Jesús sería sanada. Y Jesús, al encontrarse con tamaña fe, le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Y luego de esta situación, también interpelado por un hombre llamado Jairo, que era uno de los principales de la sinagoga, Jesús también, de una manera magnífica, resucita a su hija moribunda y que ya en aquel mismo tiempo ya había fallecido. Y qué grandes cosas Jesús es capaz de hacer por aquellos corazones dispuestos, hambrientos y necesitados de su presencia. Y también en el capítulo 6, Jesús una vez más muestra todo su poder, y aunque despreciado por los suyos en Genezaret y discursando, hablando acerca de que no hay profeta ni siquiera en su propia tierra, Jesús, al moverse en medio de la multitud, luego de esta situación, también empieza a comisionar a sus discípulos de dos en dos, en una clara alusión de este gran trabajo en equipo, en que nosotros nos ayudamos, nos fortalecemos los unos a los otros. Y lo interesante de este pasaje es que también Jesús les decía a los discípulos que recién habían sido comisionados que no se encargaran de llevar demasiadas cosas. Y esto nos habla a nosotros de aquella dependencia, de aquella relación de confianza, de fe en simplemente la palabra que nos fue dirigida acerca de nuestro envío, de nuestro llamado. Y gracias porque Jesús en esto también nos ha dado tantas cosas por qué creer. También en el capítulo 6 vemos la muerte de Juan el Bautista por manos de Herodes. Así que esta situación al Señor también le causa cierta tristeza por saber de la figura, de la importancia de Juan el Bautista, cuando desde los comienzos de su ministerio empezaba a predicar el evangelio del arrepentimiento, el bautismo de arrepentimiento. En el capítulo 6 también vemos los milagros de Jesús. Nos acordamos muy bien que en el video anterior y también en la introducción del Evangelio de San Marcos habíamos hablado que este Evangelio, diferente al Evangelio de Lucas y al Evangelio de Mateo, se pone una énfasis en los hechos, en las acciones del Señor Jesús y no tanto en sus enseñanzas. Y aquí, a partir de este capítulo 6, vemos también cómo Jesús empieza a aplicar milagros con riquezas de detalles. Y allí vemos a Jesús alimentando a 5,000 personas, porque los había visto como ovejas sin pastor. Y luego de aquella situación, también los discípulos se asombraron cuando se habían adelantado en la barca y Jesús sale a su encuentro caminando por sobre el mar. En el capítulo 7 vemos a Jesús confrontando a los escribas
versículos 20 al 23, acerca de lo que realmente contamina al hombre. Si comer con las manos sucias después de un día entero de trabajo, sin higiene, o lo que sale del corazón del ser humano. Entonces, qué interesante saber esta confrontación, sabiendo que Jesús está hablando de que el corazón es el que emana la vida, las intenciones, los pareceres, el criterio del ser humano y posiblemente su egoísmo y su error. Entonces la pregunta que nos debemos hacer es qué es lo que realmente contamina el hombre, las cosas externas o lo que brota de su mismo corazón. Jesús también en este capítulo 7 sana a la hija de una mujer cananea, pero también sana a un hombre sordo-mudo. Y es digno de destacar que este milagro de este hombre sordo-mudo no se encuentra en ninguno de los evangelios. Y él determina una palabra sobre la vida de este hombre al tocar su oreja, su oído, y dice, Efatá, sea abierto, sea abierto. Esta es una palabra que yo declaro para ti en este día, que nuestros oídos espirituales sean abiertos para todo aquello que Dios quiere producir en tu vida. En el capítulo 8, Jesús alimenta de nuevo a 4,000 personas porque Él les tenía compasión, y también cura, sana al ciego de Betsaida. Pero no solamente eso, sino que también Jesús, en la intimidad con sus discípulos, y sobre todo aquellos que aún más cercanía tenían, escucha de manera placentera la confesión de Pedro, cuando Jesús les había cuestionado, ¿y vosotros? ¿Quién creéis quién soy yo? Y el apóstol San Pedro le dice, guiado por el Espíritu Santo, tú eres el Cristo. Aleluya. Pero también a partir de este capítulo, Jesús empieza a anunciar su muerte, como lo había hecho en Mateo capítulo 16. Al comenzar el capítulo 9, vemos la sobrenaturalidad de Jesús al transfigurarse delante de 3 de sus discípulos, Pedro, Juan y Jacobo. Y luego de esto, también Jesús, una vez más, muestra su poder expulsando un demonio, un espíritu mudo de un joven que los mismos discípulos no fueron capaces de expulsar. Y el capítulo 9 termina con la advertencia de nuestro Señor sobre las ocasiones de caer. Y lo interesante es que en los últimos versos Jesús menciona acerca de la sal y de la luz y de la importancia figurativa y práctica que tiene, por ejemplo, la sal para sazonar, para darle sabor, para darle diferencia a cierta comida y sobre todo en la carne. Y Jesús nos anima a que tengamos sal en nuestras vidas. Es decir, Jesús nos anima a que tengamos este toque diferencial sobre la naturaleza humana. ¿Qué sería la carne al vencer el espíritu? ¿Qué sería el espíritu siendo vencido por la carne? Así que el ánimo que Jesús nos da en este pasaje bíblico es que nosotros seamos espirituales. El capítulo 10 empieza Jesús enseñando sobre el divorcio y luego bendiciendo a los niños, para después también leer en los relatos bíblicos la triste historia del joven que estaba aferrado a sus riquezas, y también el relato inoportuno, por cierto, de la petición que los hijos de Zebedeo le habían hecho al Señor de sentarse, uno a su derecha y otro a su izquierda, con una respuesta esplendorosa del Señor, que esto mismo, lo que ellos habían solicitado, no les incumbía, y ni siquiera a él mismo, el Señor, dárselo a los hermanos, a los hijos del trueno. Y finalmente el capítulo termina con la historia del ciego Bartimeo, de la transformación, de la sanidad del ciego Bartimeo, de una triste realidad a que él vivía hasta encontrarse con el Señor,
¿Y qué hubiera sido si Bartimeo en aquel entonces no hubiera clamado a todas voces, con toda su fuerza, un grito que salió desde su corazón, diciendo: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí? Y el capítulo 11, vemos a Jesús entrando triunfalmente en Jerusalén, recibido por los suyos como el rey de los judíos. Y a partir de ahí comienza el relato de la semana de la pasión de nuestro Señor por toda la humanidad, y que hoy día, en nuestra actualidad, nosotros seguimos predicando, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Qué bueno saber que estamos ante un Dios, ante un Señor que es compasivo y misericordioso. Delante de ti está Jesús, delante de ti está el Padre, delante de ti está el Espíritu Santo, con toda compasión, el amor y la misericordia, para rescatarte y para traer luz en tu entendimiento en base a toda esta lectura que vayáis a hacer. Que Dios te bendiga, querido, y hasta la próxima.